¿Están todos presentes? ¿Ven la pantalla? Sí, Ok. Hoy vamos a iniciar la segunda fase del proceso administrativo y ustedes luego van a hacer una aplicación técnica de esta fase a la empresa que ya tiene, a la coalición, la planificación. Van a hacer la organización y van a conectar un foro para poder colocarle los otros 5 puntos hoy, porque ya estoy atrasado con las notas. Entonces, en base a esa actividad, luego hacen la actividad para subir los otros 5 puntos. Igualmente, esta actividad la van a exponer la semana que viene. ¿Qué entiende por organización? ¿A qué se le llama organización? No oigo. Según Terry, la organización se define como el arreglo de las funciones que estima necesarias para lograr un objetivo. Quiere decir que la organización no es más que determinar las funciones, tareas, actividades de la empresa en base al cargo de sus trabajadores. Esta organización se indica la autoridad y responsabilidad a las personas que están a su cargo para llevar a cabo sus respectivas funciones. Según Kunz y Donner, establece que organizar es agrupar actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos y coordinar en sentido horizontal o vertical la estructura. Esto no es más que el organigrama. Un organigrama puede ser horizontal, vertical, piramidal o también puede ser circular. Peterson y Ploma dice que la organización es un método de distribución de autoridad y responsabilidad y sirve para establecer canales prácticos de comunicación entre los grupos. ¿Cuáles son los pasos para organizar a la empresa? Es la actividad que ustedes van a llevar a cabo. 1. Identificar las funciones, actividades y tareas necesarias para alcanzar los objetivos de la empresa. Entonces, primero van, en base a la empresa que ustedes ya presentaron en la planificación, van a identificar funciones, actividades y tareas de la empresa. 2. Definir las funciones con sus deberes en términos de descripción de diferentes clases de cargo. Ahí van a definir las funciones de cada trabajador, de cada gerente, de cada miembro que está contenido en el organigrama. 3. Preparar un manual de normas y procedimientos para la ejecución de actividades a realizar por las personas que ocupen cargo. Van a elaborar un pequeño manual de normas y procedimientos de cada uno de los cargos que están dentro de la organización, en base desde inicio hasta el fin, un flujograma de procesos, y eso ya ustedes lo manejan muy bien, porque es un diagrama de procesos o un flujograma de procesos mediante ese manual. Cuarto, conseguir y acondicionar el área física para el funcionamiento de la organización. Van a establecer un pequeño croquis de cómo está distribuida la organización. Seleccionar el personal adecuado para cubrir los cargos. Preparar el manual de organización y manual descriptivo de clase de cargos, con las funciones, tareas, actividades a realizar por la persona que lo ocupa. Esto, el manual de organización no lo van a elaborar, pero sí el manual de normas y procedimientos. Y finalmente, preparar un organigrama funcional de la organización que muestra las distintas actividades de función, o sea, un organigrama estructural de tipo horizontal, perdón, vertical, que ya lo vamos a ver. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, nada, hijo. Ok. ¿Cuáles son los tipos de organización? Según sus fines, organización sin fines de lucro y organización con fines de lucro. Se plantea que una organización es sin fines de lucro cuando, cuando un gremio o una sociedad que no persigue un beneficio económico, tales como las iglesias, los sindicatos, los, mm, los gremios profesionales, son organizaciones sin fines de lucro, las ONG. Y las organizaciones con fines de lucro son, por supuesto, todas las empresas que persiguen, eh, que tienen, buscan beneficio económico, por supuesto, todas las empresas de orden económico que persiguen una rentabilidad o un beneficio económico. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
con el tipo de organización según sus fines. No, ¿Y los demás compañeros? No, hija, nada. No, ingeniero. Ok, denme ejemplos de organizaciones sin fines de lucro y denme ejemplos de organizaciones con fines de lucro. Ajá, no oigo. una empresa que tenga, em, como Que tenga, que tenga fines de lucro, dijo. sí, una empresa con fines de lucro y una organización sin fines de lucro. Ejemplo, Empresa Podría con ser Con fines de lucro será. la Coca-Cola, una con fin de lucro. la Coca-Cola es con fines de lucro, claro, genera beneficios. Y una sin fines de lucro, Así, por ejemplo, las fundaciones, el pero ejército. El ejército, la iglesia, las empresas de servicios públicos, las entidades filantrópicas de ayuda al voluntariado, las ONG forman parte de las organizaciones sin fines de lucro. A diferencia de las organizaciones con fines de lucro, son todas las empresas privadas que persiguen un beneficio. Eso es según sus funciones. Según su formalidad, se dividen en formales, ya sea lineal, funcional, línea de staff, o las informales o las informales. Vamos aquí. Una organización de tipo formal, como lo dice la palabra, es aquella que está regida por un organigrama estructural, ¿verdad? Esas de tipo organizacional se refiere a aquellas empresas caracterizadas por tener estructuras y sistemas oficiales definidos para la toma de decisiones. Quiere decir que se utilizan mecanismos para definir de manera explícita las actividades. Hay un autor, Hidalberto Chavenato, él dice que una organización formal comprende una estructura organizacional, por lo tanto, está compuesta de directrices, normas, reglamentos, estatutos dentro de la empresa, donde todo el personal tiene establecidas sus funciones, sus tareas, sus cargos, con la finalidad de que se logren los objetivos organizacionales y que estos objetivos sean alcanzados bajo un equilibrio interno dentro de la empresa. Podemos decir que una organización formal es lineal cuando su forma estructural a nivel del organigrama es sencilla, simple y antigua. También cuando está un jefe y un subordinado o grupo de subordinados. Por lo tanto, es lineal cuando el gerente, digamos que el gerente establece directamente la comunicación hacia abajo, ¿okay? Y se sitúa a través de pequeñas empresas y en etapas donde la empresa está creciendo. Esa es la organización formal lineal. Una organización formal funcional es aquel tipo de empresa que sus funciones son especializadas. Por ejemplo, una empresa, una fábrica de vehículos, una fábrica de suéter, una fábrica de ropa, donde la empresa define técnicamente las funciones de sus trabajadores. También se dice que una organización es funcional cuando se separan las funciones de cada uno de los cargos. Es decir, que cada trabajador se especializa y se convierte en un trabajador asesor, un trabajador líder, un trabajador jefe de grupo. Y finalmente, la organización formal de línea o de staff también son empresas, son organizaciones de tipo de asesoría, auditores, contadores, abogados, contralores. Y este tipo de empresa se dice que hay una combinación de tipo lineal y tipo funcional, puesto que su función es solamente de como órgano asesor. No ejecutan actividades, son solamente líneas de asesoría. Este personal puede ser interno o puede ser externo. Se le puede pagar por honorarios profesionales. También se caracteriza porque su autoridad es lineal
y establecer servicio especializado. Tal es el caso de los comités de asesoramiento, comités, juntas, consejos de asesores, grupos de trabajo también. ¿Okay? Y en la organización informal, este tipo de organización no son oficiales, no tienen una estructura o un organigrama muy bien definido, no fluye la comunicación, no hay una dirección estricta, no hay una toma de decisiones y mucho menos hay un control. Se obedece principalmente a los vendedores informales y que no están contemplados ni en leyes, ni en estatutos, ni en reglamentos y mucho menos en normas. Entonces, ese es el tipo de organización según su formalidad. Y finalmente, el tipo de organización según su grado de centralización. Se divide en organizaciones centralizadas y organizaciones descentralizadas. Principalmente la función de la organización centralizada es cuando la autoridad concentra gran parte de su poder en la toma de decisiones. La toma de decisiones la toma el jefe sin consultar con los niveles inferiores. Tal es el caso del gobierno central, las gobernaciones, las prefecturas, el ejército, el servicio postal, los ministerios, cuyas funciones están centralizadas, ya sea en el ministro, en el presidente, en el alcalde o en el gobernador. A diferencia de las organizaciones descentralizadas, donde la autoridad toma decisiones en conjunto con sus trabajadores, oye la opinión de sus trabajadores, funciona en ambientes mucho más flexibles, menos complejos, menos rígidos, donde hay un gran compañerismo y las decisiones son tomadas en grupo. Principalmente las empresas que se enfrentan a esta organización tienen una competencia muy leal y tienden a descentralizar sus funciones en aquellas personas de alta confianza. Eso se llama las organizaciones descentralizadas. ¿Alguna duda? ¿No? Por ejemplo, un ejemplo de organización con fines de lucro formales y centralizadas serían las pequeñas empresas, cuyo beneficio es la utilidad y tienen una jerarquía básica para concentrarse en el dueño de la empresa, quien tiene la última palabra. A diferencia de las organizaciones con fines de lucro formales y descentralizadas, tal es el ejemplo de las grandes corporaciones transnacionales, multinacionales o internacionales que buscan un beneficio mundial con una moneda fuerte. Tiene la capacidad de tomar decisiones y responder a un mercado internacional para satisfacer un grupo de países. Está el caso también de las organizaciones sin fines de lucro formales y centralizadas, tales como el ejército, la policía, los ministerios y todas las entidades gubernamentales. Y finalmente, las organizaciones sin fines de lucro informales y centralizadas, que son grupos de personas que tienen una iniciativa propia, se consideran emprendedores o se consideran líderes en una actividad económica porque en ellos se descentraliza, por ejemplo, la ayuda a ancianos, la ayuda a los niños, la ayuda a indigentes y son organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro, informales y centralizadas. Por ejemplo, una familia que quiera cocinar para darle comida a los niños o a la gente pobre. Entonces, esos son los tipos de la tipología de la organización. ¿Alguna duda? No, Bien. Ahora, ¿cuáles son las técnicas para llevar a cabo la organización? ¿Cuáles son esas diferentes técnicas que podemos desarrollar y que ustedes van a presentar en la próxima clase a través de la empresa que están llevando a cabo? La primera técnica son los organigramas, o también llamado estructuras organizacionales. Un organigrama no es más que la representación gráfica de cómo están relacionadas las unidades de la empresa a nivel interno, es decir, cómo están ubicados los diferentes departamentos, secciones, oficinas que conforman la empresa y cómo está ubicado el personal dentro de esos departamentos. Entonces, esa es la función de un organigrama. Aquí vemos el organigrama de redes sociales, a su vez se divide en Twitter, Facebook y Pinterest,
y cada uno de ellos delega la función. Twitter se desarrolla en base a texto, Facebook en base a texto y gráfico y Pinterest en base a gráfico. Esto es una forma más o menos parecida a lo que es un organigrama. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de los organigramas y cuáles son las desventajas? Ante la ventaja podemos decir que un organigrama fija la posición de cada departamento dentro de la estructura organizacional. Señala la interrelación entre los diferentes departamentos a nivel horizontal y a nivel vertical. Facilita los procedimientos de trabajo dentro de la organización, la comunicación, la motivación, el liderazgo y principalmente el control. Otra ventaja es que deja claramente cuáles son las líneas de mando, las líneas de asesoría, la línea de responsabilidad. Muestran el órgano asesor y que establece las coordinaciones a través de la organización. Y dentro de la desventaja es que son muy rígidos y por lo general un organigrama debe durar en una empresa mínimo entre 3 y 5 años para poder hacer alguna modificación. Otra técnica que está dentro de la organización son los manuales, que es un manual o documento que influye en forma sistematizada para cumplir las actividades dentro de la organización en la cual son realizadas. Ahora, estos manuales, el principal manual está el manual de puestos, manual de normas y procedimientos, el manual de cargos, el manual de funciones y el manual de operación. Entonces, estas son las dos técnicas principales para llevar a cabo la fase de organización dentro del proceso administrativo. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a estas dos técnicas? No, ingeniero. Ok. Aquí vemos algunos modelos de organigrama. Está el tipo vertical o clásico, que va de arriba hacia abajo. Está la Asamblea General, el directorio, y del directorio depende el administrador, el trabajo social y el personal técnico. A su vez, en administración, ¿quién está? Una secretaria y un contador. En trabajo social, ¿cuáles son los cargos? Trabajador social. Y el personal técnico está los doctores, enfermeras, terapistas y tecnólogos. Este es tipo vertical o clásico, que va de arriba hacia abajo. A diferencia del horizontal, que va de izquierda a derecha o viceversa. Aquí está la Asamblea General y a su vez de él se delegan otros cargos. Va de izquierda a derecha. Aquí hay otro tipo de organigrama, el mixto, que tiene elementos verticales y también tiene elementos horizontales. Se le llama un organigrama mixto. El circular o concéntrico, que es redondo, y el punto central va la junta directiva o el gerente general, y alrededor van las demás gerencias o departamentos. El escalar, donde en la base va el presidente o la junta direccionista, y de abajo hacia arriba van los puestos mandos medios y los mandos más bajos. El piramidal está en algunos casos la alta dirección, los directivos, los mandos medios y los empleados de base de arriba hacia abajo. Pero también se puede representar de abajo hacia arriba. La alta dirección en la punta hacia abajo, directivos, mandos medios y empleados de base. Con respecto a los manuales administrativos, existen los manuales de organización. ¿Qué se desarrolla en un manual de organización? ¿Qué se plasma en un manual de organización? El nivel estratégico corporativo de la empresa, lo que ya lo vimos en la fase 1, en la fase de planificación, la misión, la visión, los objetivos, la estructura de la organización sobre la base de la cual se diseñó, es decir, el organigrama, la relación entre la función de línea y la de asesoría, los deberes y responsabilidades específicos de cada nivel operativo. En el manual de políticas, ¿qué se plasma? Este agiliza el proceso decisorio. Aquí se contemplan todas las decisiones de los órganos superiores. Establecen líneas al personal directivo para que pueda obrar y adecuar actividades a los objetivos de la institución. Por ejemplo, una política, mantener el uniforme limpio todos los días, llegar a la hora, a las 8 de la mañana diariamente. O sea, las políticas son aquellas normas que se cumplen y se respetan. Otro propósito de este manual es que facilita la descentralización y sirve de base para una constante y efectiva revisión permanente del proceso administrativo.
Bueno, esta es la clase de hoy. La dirección es para la próxima clase. ¿Alguna duda con respecto a la organización? Ninguna, Ángel. Ok. Entonces ya pueden elaborar el foro que está en la plataforma y la actividad de la aplicación técnica de la organización a la empresa que ya ustedes le desarrollaron la planificación. Eso tiene una valoración de 5 puntos para completar la tercera nota y es prácticamente de inmediato. Entonces ya pueden empezar a hacer las actividades. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase con la exposición de la fase de organización, así como lo hicieron con la planificación. Ya, Inge, gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias, hija, hasta luego. Ya, Ángel, hasta Hasta luego. luego. Chassi Ruiz, solamente asistieron 3. Gracias. Sí, lo que pasa es que al principio estuve ocupado, no. Ok, bueno, hasta luego. Ya, hasta luego, hija.